Cuando nosotros leemos Efesios, que el hermano José Camilo lo leyó al inicio, Efesios capítulo 1, nos damos cuenta que el Señor nos salva para su gloria, y eso es lo que concluye esta última zona. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Se basó en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. De eso se trata la última zona, y podríamos decir, concluimos, ¿cierto? Pero vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender un poco más lo que entendieron los reformadores en aquel entonces acerca de solamente a Dios la gloria. Bendito Dios Trino, venimos delante de ti suplicando tu gracia, tu asistencia, tu bendición, rogando que nos llenes hoy más de tu palabra, nos llenes más de tu Espíritu, Señor, para tu gloria, tu alabanza, tu honor, tu fama, tu grandeza, oh bendito Dios. Y de esta manera también te suplicamos que con esta última exposición prepares nuestros corazones para el glorioso día de adoración, para que mañana juntos adoremos en las iglesias locales, conscientes que lo hacemos para la gloria tuya, oh bendito Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Después de la oscuridad, la luz. ¿Han escuchado esa expresión? Después de las tinieblas, la luz. Esta es una excelente expresión que resume lo que sucedió en los días de la Reforma. Por varios siglos estuvieron viviendo en oscuridad, en tinieblas, en error, en engaño y en abuso, un abuso consciente del catolicismo romano. Pero Dios, que es rico en misericordia, mostró un nuevo amanecer en los días de la Reforma Protestante. ¿Cómo veían los hombres a Dios en aquel entonces, antes de la Reforma? ¿Cómo veían los hombres a Dios? ¿Cuál era la imagen del Dios de la Biblia en la mente de los hombres, en el corazón de los hombres? ¿Cómo era? Ayer el pastor Vladimir, los que estuvieron en la exposición magistral que dio el pastor, explicó muy bien, hablando acerca de la crisis que sufrió Lutero, cuál era la cosmovisión general que tenían las personas acerca del ser de Dios. Y básicamente tenían una visión muy pobre, podríamos decir miserable, del Dios de la Biblia. No porque Él sea pobre, sino por el pecado y la ceguera espiritual que hay en el hombre. Para ellos, Dios era un tipo de tirano que demanda una justicia que nadie puede satisfacer, porque el hombre debía hacerse justo para luego ser declarado justificado. Por lo tanto, la iglesia, el magisterio, la tradición, eran aquellos que podían sustituir la eficacia de solo Cristo. Podríamos decir que la iglesia de Roma se atribuyó una tarea que solamente hace Cristo. ¿Cuál es la tarea de Cristo en la cruz? Ayer también hablábamos de esto, expiación. Cristo cubre las culpas, Cristo aplaca la ira de Dios, Cristo reconcilia al hombre con Dios, Cristo rescata al hombre del pecado. Por lo tanto, esta tarea de alguna manera Roma se la estaba atribuyendo a ellos con la venta de indulgencias. Entonces, con las indulgencias, pues se apaciguaba el enojo de Dios de alguna manera. El hombre tenía un poco de paz, alcanzaba seguridad, tranquilidad para con Dios. ¿Por qué? Porque en el banco de la Iglesia Católico-Romana habían obras de supererogación, es decir, obras de hombres santos
que estaban de sobra en el banco de la Iglesia Católica Romana, y esas obras eran vendidas a aquellos que compraban las indulgencias. Por lo tanto, esas obras satisfacían la necesidad del pecador y la necesidad de estar en paz con Dios. La Iglesia de Roma entonces era la salvación de los hombres. Dios era un tirano, pero la Iglesia ocupaba un lugar predominante, era una salvadora. ¿A quién le daban la gloria? ¿A quién le daban la honra entonces? Si Dios es tirano y la Iglesia es la madre que salva, ¿quién se lleva la alabanza? La Iglesia de Roma, por supuesto. En consecuencia, la vida de los hombres era una vida que se debía a la Iglesia de Roma. Eso es lo que sucede con todo sistema de idolatría. Si el falso Dios concede al hombre lo que el hombre necesita, en efecto, el hombre debe tributar lo que ese Dios exige. Pero este es un sistema de engaño que lo único que produce es insatisfacción, porque ningún falso Dios puede dar realmente lo que el hombre necesita. Por lo tanto, el hombre vivirá constantemente en insatisfacción. Pero cuando la Escritura pasa a ocupar el primer lugar, como aprendíamos ayer, sola Escritura, cuando ella se convierte en el fundamento de la iglesia, del pueblo de Dios, todas las demás cosas vuelven al orden. ¿Escucharon eso, esposos? Cuando la palabra de Dios ocupa el primer lugar, todas las demás cosas vuelven a su orden. Por la Escritura, los reformadores fueron iluminados para entender que solamente por la fe en la justicia perfecta de otro que es perfecto, el hombre puede ser declarado justo. Por la sola Escritura, los reformadores fueron iluminados para entender que solamente por la gracia de Dios se puede experimentar la salvación inmerecida. Por la sola Escritura, los reformadores fueron iluminados para entender que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, la salvación de principio a fin es una obra de la gracia soberana de Dios. ¿A quién se le debe entonces la gloria? A Dios. Si la salvación es de Dios, de principio a fin es de Dios, ¿a quién se le debe la alabanza? ¿A quién se le debe el honor? Al Dios soberano que salva. Básicamente, las premisas de solamente a Dios la gloria son estas dos. Dios debe recibir toda la gloria por la salvación que Él ha obrado. Segundo, si Él me ha salvado, mi vida le pertenece a Él. Esas son las dos premisas de solamente a Dios la gloria. Si Él me salvó, si Él me dio una nueva vida, a Él la alabanza, a Él el honor. Por lo tanto, mi vida le pertenece a Él. Ahora, definir la gloria de Dios no es algo sencillo. Realmente no existe una definición concreta que pueda contener todo lo que es la gloria de Dios, porque cuando vamos a la Escritura para mirar qué es la gloria de Dios, vemos que la palabra revela muchas cosas, y aunque la expresión solo a Dios la gloria hace énfasis en la salvación, esta expresión abarca mucho más. La Biblia habla de la gloria de Dios en términos de peso, es decir, que Dios es alguien sólido, alguien robusto en su nombre, en su fama, en su honor. Se refiere a la reputación de Dios, la excelencia de Dios, el honor de Dios. A eso se refiere la Escritura cuando habla de la gloria de Dios. Y por la Escritura podemos apreciar que la gloria de Dios se refleja en tres aspectos fundamentales. Y es lo que quiero que tengamos en esta noche, que nos quedemos con estos tres aspectos fundamentales cuando vamos a la Escritura y cuando pretendamos vivir para la gloria de Dios.
El primer aspecto es el ser de Dios. Este aspecto del ser de Dios refleja la gloria de Dios. Cuando hablamos del ser de Dios estamos hablando de quién es Dios. Lo segundo son las perfecciones de Dios. ¿Cómo es Él? Los atributos de Dios. Y lo tercero son las obras de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Empecemos con este primer aspecto, el ser de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es Dios? En el Salmo 8 se describe la creación y el hombre como algo glorioso. ¿Por qué en la Escritura la creación y el hombre se revelan o se reflejan como algo glorioso o algo majestuoso que Dios ha creado? Sencillamente porque el hombre y la creación reflejan la grandeza de Dios. Son como una forma o un espejo donde vemos esa grandeza del Dios creador. La creación y el hombre reflejan la grandeza de nuestro Dios. Escuchen lo que dice el versículo 1 del Salmo 8 y el versículo 9 lo repite. ¿Por qué el hombre se ve como grande y la creación? Porque Dios es grande y ellos reflejan al Dios grande y majestuoso. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Noten que para referirse a la gloria de Dios, el salmista habla del nombre de Dios. ¿Cuál nombre? El nombre del pacto, Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza este nombre? Porque este nombre revela el carácter de Dios. Este nombre revela la esencia de Dios mismo, la grandeza de Dios y muchas otras cosas del ser de Dios que podemos resumir en 3 atributos claros y claves del nombre de Dios. Lo mencionó el pastor Noel en su enseñanza hablando de Cristo, cuando citó a un autor, hablando de Cristo. Autoexistente, mencionaste infinito, autoexistente, eterno, inmutable. Estos 3 aspectos o atributos del ser de Dios nos dejan ver que su nombre es único, que su nombre es grande y que no hay nadie como Él. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios es el único supremo Señor de la creación. Esto significa superioridad absoluta. Es decir, que Dios posee la más alta posición que pueda existir. Él no alcanzó esa posición, Él no llegó a esa posición. Él siempre la ha tenido, siempre ha existido como el único supremo Señor de todo lo que existe. Por eso nadie puede sustituir o igualar a Dios, porque Él es el único que posee esa posición de suprema gloria. Esta única posición de suprema gloria requiere de sus criaturas reconocimiento. Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando que como Él es el supremo de la creación, merece el reconocimiento de sus criaturas. ¿Es claro esto? Él es el supremo de la creación, no existe nadie que lo pueda igualar a Él, por lo tanto merece adoración, reconocimiento, alabanza, honor, por ser el supremo de la creación. ¿De quiénes? De todas sus criaturas. El Salmo 29, versículo 1 y 2 dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Es una orden. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. En este salmo, David, de manera imperativa, está ordenando que los hijos de los poderosos reconozcan
la gloria de Dios, la reputación de Dios, la fama de Dios, el honor de Dios. La pregunta que debemos hacer es, ¿quiénes son los hijos de los poderosos? Porque ellos son los que deben adorar a Dios o reconocer la gloria de este Dios. Por el contexto del Salmo podrían ser varias cosas. Podría referirse a los reyes, hijos de paganos, de otros reyes que peleaban contra David. Cuando leemos el texto completo podríamos llegar a esa conclusión, pero también podría referirse a los hijos de los príncipes de Israel. Y hay una versión que voy a citar, la Nueva Traducción Viviente, dice: honren al Señor, oh seres celestiales. ¿Por qué la cito? Porque esta versión nos dice que se está refiriendo posiblemente a los ángeles, haciendo justicia al texto, a la posición de David como rey, entendiendo la jurisdicción de David, que era solamente su territorio. Este mandato se limitaba estrictamente a los hombres de su nación. Esa es la interpretación más posible de este pasaje. Pero David es un tipo de ¿quién? ¿A quién prefiguraba David? A Cristo. De esta manera podría exigir a seres humanos y angélicos que reconozcan la gloria de Dios, porque Él es el creador de todos ellos. Y la posición de Dios es la supremacía y está por encima de seres angélicos y de hombres. Sean el pueblo de Israel, sean paganos, Dios está por encima de todos. Ahora, el punto que nos interesa aquí es que todos deben darle gloria a Dios, porque Él es el supremo Señor de la creación. Y además el resto de los salmos corroboran que toda la creación, que todo lo que respira, alabe a Dios, honre a Dios, glorifique a Dios. El Salmo 100 dice: somos hechura suya. Él nos hizo. Pero en el versículo 3 luego dice: es Señor nuestro. En cuanto al pueblo de Dios, le pertenecemos a Él, no solo porque es nuestro creador, sino porque también nos compró con la sangre de su Hijo. Le pertenecemos a Dios por creación y por redención. Por lo tanto, nos debemos a Él, nuestras vidas son para Él. Damos gloria a Dios por quién es Él. ¿Y quién es Él? El supremo Dios. Y su gobierno es soberano sobre todas las cosas, y no hay nada ni nadie que se salga del control o gobierno absoluto de Dios. Aún Satanás sirve a los designios de Dios. Aún las cosas que consideramos que son del azar, no es así. Todo absolutamente está orquestado en el gobierno soberano de Dios. Por eso Él merece la gloria, la honra, el honor, la fama, porque Él es. La expresión del Salmo 93, Jehová reina, habla sobre esto. Jehová, autoexistente, eterno, inmutable. ¿Qué significa? Supremacía, reina, gobierno absoluto. Esa supremacía es el gobierno de Dios a través de su soberanía. Por lo tanto, la gloria y la honra a Él. ¿Creen ustedes que hoy debemos dar gloria a Dios por lo que Él es? Amén. Completamente, hermanos. Él es el mismo. No ha cambiado. Él es el Señor soberano de toda la creación. Todo lo que acontece obedece a sus propósitos eternos. Todos los hombres, aun los impíos, están bajo el señorío de Dios. Y esto es interesante porque hay estados que reclaman soberanía y dicen somos estados soberanos, pero hay guerrillas en medio de su gobierno. Por lo tanto, no son soberanos sobre esos territorios donde hay guerrilla. Pero no sucede así con el Dios soberano.
El Dios de la Biblia es soberano sobre los hombres, aunque se rebelan contra Él, porque aún de ellos Él tiene control. Todos están bajo el gobierno soberano de Dios. Él es el único supremo y su gobierno es el único soberano. No hay nada que esté en este mundo fuera del control de Dios. A Él debemos darle toda la gloria y el honor por su posición. ¿Es claro esto? Adoramos a Dios, damos gloria por lo que Él es, pero también por cómo es Él, cómo es Dios en cuanto a sus perfecciones o atributos. El Salmo 92 resume cómo es Él en tan solo 2 versículos. Salmo 92, versículo 2. Voy a leerlo desde el 1. Un salmo para adorar en el día de adoración, un salmo señalado, un salmo congregacional, donde el pueblo de manera corporativa adoraba a aquel que es. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Los creyentes del antiguo pacto adoraban ampliamente todas las perfecciones de Dios. Y es interesante que en este salmo el salmista selecciona solo 2 de las muchas perfecciones divinas. Estos 2 atributos son usados aquí como un paréntesis que abarca las demás perfecciones, como una parte de todas las perfecciones. Intencionalmente el salmista seleccionó estos 2 atributos porque ellos son el corazón de la relación que Dios tiene con su pueblo. Estos 2 atributos marcan de manera enfática esa relación pactual que Dios tiene con su pueblo. La misericordia de Dios revela que Dios es amor. Eso revela este atributo. Y su amor es inmutable para con su pueblo. Por lo tanto, su misericordia va a ser constante para su pueblo. Revela que Él es bueno y su bondad es constante para favorecer a su pueblo. Esta misericordia revela y refleja el corazón compasivo de Dios para con su pueblo que peca. Él es misericordioso y por eso perdona la maldad y olvida el pecado de su remanente, porque Él se deleita en tener misericordia. La misericordia de Dios comunica que Él preserva a su pueblo. Entonces, ¿cómo es Él? Es misericordioso. ¿Cuándo se acaban sus misericordias para su pueblo? No se acaban. Son como Él es, son inmutables para con su pueblo. Por lo tanto, Él recibe alabanza, gloria, honor, porque es misericordioso. En cuanto a la fidelidad revela que Dios cumplirá sí o sí lo que ha prometido. Bendiciones, cuando ha prometido bendiciones. Juicios, castigo, cuando también los ha anunciado. Y además revela que Dios es verdadero en comparación a los demás dioses de los hombres, porque Él es el único real y todo lo que Él dice de sí mismo es verdadero. Por lo tanto, en la adoración corporativa, cuando se glorifica a Dios a través de este salmo, los creyentes exaltan a Dios porque Él es fiel y al mismo tiempo reciben la verdad de Dios. Como Él es fiel, Él es verdadero, reciben la verdad de Dios para conocer ese Dios y entonces desbordarse en más adoración. Se adora a Dios por su fidelidad, se conoce su verdad. En medio de esa alabanza, Él revela quién es en este salmo. Al conocerlo más, entonces hay más alabanza porque Él muestra cómo es Él. ¿Me hago entender? ¿Sí? Mis hermanos, ¿creen ustedes que hoy debemos glorificar a Dios por lo que Él es? Él es misericordioso, Él es fiel.
Él sigue siendo misericordioso. Su amor es inalterable hacia nosotros. Imagínense si su amor, su misericordia fuese mutable como la nuestra. Imagínense si Dios cambiara su amor por un instante como cambia el nuestro. No estaríamos aquí. Ya hubiésemos sido consumidos. Su amor es constante. Su misericordia no se acaba para con su pueblo. Por esa razón, Él debe recibir todo honor, toda gloria. Su bondad sigue siendo especial para con nosotros. Él bendice a su creación en general, pero a su pueblo de manera especial lo favorece, lo guía. Su pueblo recibe su favor especial. Hoy disfrutamos del perdón de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? ¿Pediste perdón confiando en la obra de Cristo? El perdón es eficaz. Cristo lo aseguró en la cruz. Su sangre en verdad canceló la culpa. La sangre de Cristo es eficaz, por lo tanto, tenemos razones para glorificar a Dios. Hoy nosotros tenemos una mayor revelación de cómo es Dios en la persona de Jesús. Hoy vemos nítidamente todas estas perfecciones de Dios en la persona de Jesús. Disfrutamos de Él, pero también comprobamos su fidelidad. Cuando usted peca, pide perdón, es perdonado, comprueba que Él es fiel, pero también comprueba que Dios al que ama disciplina. No somos bastardos, somos hijos. Y como somos hijos, nos ama, y el Padre al hijo que ama lo disciplina. Él es fiel. Él es misericordioso, sí, nos gusta mucho, pero también es fiel. Recuerden esto. ¿Por qué el salmista utilizó estos dos atributos en este pasaje? Hablando del ser de Dios, de cómo es Él, para no tener un entendimiento desequilibrado de ese Dios, para que entendamos correctamente quién es Él. Y si entendemos correctamente quién es y cómo es, le vamos a adorar correctamente. No sé a quién escuché esta expresión, pero decía, si adoramos a Dios sin conocerle, estamos idolatrando a ese Dios. De manera que el correcto conocimiento de Dios nos lleva a la genuina adoración a ese Dios. Por lo tanto, la verdadera gloria a ese Dios se fundamenta en el conocimiento que Él nos da acerca de Él mismo. Por eso solamente a Dios la gloria, por quién es Él, por cómo es Él, pero también por las obras que hace Él. ¿Qué hace Dios? Versículo 19, ayer lo leíamos, Salmo 19, ayer lo leíamos. Y decíamos en este Salmo que exaltábamos la palabra de Dios porque tiene sus atributos. Eso lo vimos en los versículos 7 en adelante, pero hoy vamos a ir al versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Normalmente las criaturas paganas o los hombres paganos adoraban la creación, le rendían homenaje al sol y a las estrellas. Eso era lo que hacían en el tiempo que se escribió este salmo y todavía es lo mismo. Los hombres adoran la creación. Pero cuando David escribe este himno de adoración, lo hace de tal manera que sea el creador quien reciba la gloria y no su creación. ¿Por qué? Por lo que decía al principio. La creación es un espejo ¿de qué? De la grandeza de Dios, pero es algo pequeño realmente. La creación nos muestra, la creación es inmensa, eso nos deja ver que la gloria de Dios es inmensa, pero la misma creación no alcanza a expresar o mostrar la gloria, la dimensión de la grandeza de Dios.
Eso en cuanto a sus obras. Adoramos a Dios por lo que Él hace. Pero estas obras también tienen que ver con las obras de redención y las obras de su providencia. Volviendo al Salmo 92, versículo 4 y 5, dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Adoramos a Dios porque Él nos ha alegrado con sus obras. Glorificamos a Dios porque sus obras nos han favorecido a nosotros. En las obras de tus manos me gozo. Y luego estalla en alabanza y dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Este salmo, en estos textos, nos deja ver que en medio de la adoración corporativa, el pueblo del Señor conmemoraba las obras de Dios. Adoramos a Dios por quién es Él, ¿cierto? El ser de Dios. ¿Cómo es Él? Las perfecciones de Dios. ¿Qué hace Él? Las obras de Dios. Y en medio de esa adoración corporativa, esa alabanza corporativa, recordaban que Dios ha creado lo que existe, ha traído juicios a la humanidad, ha preservado la simiente de salvación, ha salvado a su pueblo cuando estuvo esclavo en Egipto, les ha dado la tierra prometida, les ha dado muchas victorias y también les ha dado tierras muy fértiles, les ha dado un templo donde su presencia especial está en medio de ellos y muchas grandes conquistas a través de sus diferentes reyes y muchas obras de salvación y providencia. Eso recordaba el pueblo cuando cantaba este salmo. Todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, todo lo que Dios ha hecho para preservarnos a nosotros. Eso lo recordaban en ese momento, cuando cantaban este salmo reunidos. Nosotros hoy podemos glorificar a Dios por sus obras a favor de nosotros, por supuesto. Nosotros, como el pueblo escogido de Dios, congregados en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, adoramos al Señor igual que el pueblo que se reunía a cantar este salmo. Adoramos a Dios por su creación, por su providencia, cómo Él sostiene y dirige todas las cosas. Dios además nos da lo que hoy tenemos. Nos da el vestido, nos da el techo, nos da el alimento, nos da el transporte, nos da la familia, nos da todo lo que hoy tenemos. Hoy tenemos provisión, es porque Dios nos la concedió. Ayer el pastor Vladimir decía que estamos en el mundo de Dios, respirando el aire de Dios, porque Él nos lo concedió. Él hizo todo para su gloria, pero también para que nosotros lo disfrutemos. Es por eso que le debemos a Él la gloria, el honor, la gratitud, la alabanza. Pero ¿saben cuál es la principal obra por la que hoy adoramos a Dios? ¿Cuál es la principal obra por la que hoy exaltamos a Dios? Por la gloriosa, magnífica, bendita, incomparable obra de redención, la salvación que obró Jesucristo a favor de nosotros. Dios obró, Dios entregó, Dios dio al unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo por gracia, hermanos, y entonces disfrute de la más gloriosa obra de Dios. Adoramos a Dios por quién es Él, qué hace Él y cómo es Él. Lo adoramos por quién es Él y por todo lo que Él hace. Dios nos dio su Espíritu Santo, hermanos. Ahora mora en nosotros. Ya no es como en Edén que paseaba en medio de ellos. No, está en nosotros. Increíble. Dios está en nosotros por su Espíritu, mora en nosotros, nos guía hacia la santificación, nos dio la familia de la fe. ¿Perteneces a una iglesia bíblica? ¡Gloria a Dios! Eso es un privilegio, estar en una iglesia bíblica. Ser parte del pueblo del Señor, estar en la familia de la fe, eso es una bendición grandísima, mis amados hermanos. ¿Para qué Él nos une a la familia de la fe? Para que le demos a Él la gloria, la alabanza, el honor, la fama, la reputación que solamente le debemos a Él.
Dentro de las obras de Dios hay algunas que experimentaremos cuando Él regrese por segunda vez, y vamos a decir cuando Él regrese por segunda vez y vayamos a las moradas eternas con Él. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, cuando condene definitivamente a los malos. Y vamos a glorificar a Dios cuando haga justicia. Eso lo vamos a experimentar cuando Él regrese por su iglesia. Pero también vamos a glorificarle perfectamente en la eternidad. Son obras que nos aguardan, obras que Él hará cuando regrese. Entonces, mientras aguardamos esas obras por las que ya ha hecho, debemos glorificarlo. Los reformadores, hermanos, comprendieron que todo el ser del hombre debe adorar a Dios. Una vida rendida a Dios, las acciones de los hombres, los pensamientos nuestros, los propósitos, el trabajo, la familia, la iglesia, el gobierno, absolutamente todo es para la gloria de Dios. No hay vida secular y vida cristiana, no. Toda nuestra vida es una vida cristiana. Si soy taxista, soy un taxista cristiano. Si soy un empresario, soy un empresario cristiano. No hay una separación, no segregamos la vida eclesial o cristiana de la vida diaria y cotidiana. Todo el tiempo somos creyentes. Cuando salimos de este auditorio afuera seguimos siendo creyentes. Para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Ninguna cosmovisión en la historia ha llevado a tan alto nivel de verdadera adoración como lo hicieron los reformadores, con solamente a Dios la gloria. ¿Cómo es que los reformadores llegan a este estándar tan alto? Centrando su conocimiento de Dios en las Escrituras. Fundamentado en las Escrituras, llegan a ese estándar alto de a Dios la gloria. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? Eso nos ayuda a vivir para la gloria de Dios. ¿Para qué nos sirve hoy, hermanos, hablar de la sana doctrina que hemos heredado de la Reforma Protestante? ¿Para qué nos sirve? Pastor John está aquí presente con nosotros, fue profesor en el tiempo que estuve estudiando, un excelente maestro. Nos decía que cuando alguien llega a la sana doctrina o a la fe reformada, tiene una transición. Y en medio de esa transición, él lo mencionaba de manera muy coloquial. Decía que hay creyentes que se convierten en reformados tipo guerrilleros. ¿Por qué? Porque le disparan a todos los demás que no son reformados. A todos. Olvidando que lo que hoy sabemos y conocemos es por gracia. No somos los más doctos, no. La lumbrera hoy está sentado, pero los demás no somos los más intelectuales, no, somos hermanos que por gracia Dios le ha placido darnos la sana doctrina. ¿Qué debemos hacer entonces? Pasar en madurez al conocimiento verdadero y brindarle a los demás lo que hoy hemos recibido por gracia para que ellos lo reciban por gracia. De esa manera es que nuestros hermanos vienen al conocimiento del Evangelio, viendo el amor de Cristo en nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él misericordioso? Mostremos a ese Dios misericordioso. Así van a venir al conocimiento de nuestro Señor. Eso nos ayuda a vivir para la gloria de Dios. ¿Para qué hemos recibido estos estándares de la fe bíblica? No es para que alardeemos sobre lo mucho que sabemos, para menospreciar a los hermanos arminianos. Ellos son buenos hermanos.
aman al Señor. Aman al Señor. Usted lo fue. No olvidemos que un día fuimos así. Y por la gracia del Señor pudimos dar esa transición a la sana doctrina en otros aspectos. Hermanos, no hemos recibido lo que hoy tenemos para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. Si algo sabemos, si algo tenemos, si algo somos, es por gracia. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Y si lo recibiste por gracia, ¿a quién le debes el honor y la gloria? Al Señor. ¿Cuál es el mayor obstáculo entonces para darle a Dios la gloria solamente? ¿Cuál es el mayor obstáculo para que el creyente viva para la gloria de Dios? Querer vivir para mi gloria. Queremos hacer de esta tierra nuestro cielo. Queremos que el cielo se acerque a nuestras vidas. No enfermedad, no escasez económica, todo bien, que todo funcione, paz aquí, armonía aquí, y olvidamos que estamos en un mundo caído porque estamos centrados en nosotros. No vivimos para nosotros, vivimos para la gloria de Dios. Y los que quieran vivir piadosamente han de sufrir aflicción en este mundo. Este no es nuestro hogar. Estamos de peregrinos aquí. Estamos de paso, hermanos. Nuestra ciudadanía es celestial. Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia de Dios, para adorar perfectamente y glorificar perfectamente al Señor. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y concluyamos juntos con la lectura del Salmo 148 a una sola voz. A la cuenta de 3. Salmo 148. 1, 2, 3. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas sus sirvientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Te alabamos, te bendecimos, bendito Dios, por este tiempo que nos has dado, y suplicamos, Señor, que las iglesias que están aquí reunidas cumplamos con el propósito de darte solo a ti la gloria, Señor. No a los hombres, no a las denominaciones, no a nosotros, Señor. A tu nombre sea la gloria, la alabanza por lo que has hecho, por lo que harás, por lo que eres y por cómo eres, oh Dios. A ti la alabanza por Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.